Ya está. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Comparezco ante esta Comisión de Justicia para exponer mi visión sobre lo que significa la justicia electoral en un sistema político donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el intérprete último. Sobre la pertinencia e idoneidad de mi candidatura, debo decir que mi encuentro con el derecho electoral en un primer momento ha sido en las aulas a través de diversos estudios, donde se me ha dado la oportunidad de reflexionar los temas fundamentales de la materia. En 25 años de servicio para el Poder Judicial de la Federación, me he formado en la carrera judicial como secretario, después como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego en el noble ejercicio de juez de distrito y finalmente magistrado de circuito, cargos todos ellos a los que he ingresado mediante examen de oposición. En esta tarea, además de darle a cada quien lo suyo, he tenido el fiel propósito de que cada asunto se vea colmado con la aplicación de las normas en función de los principios y valores constitucionales. Para lograr este cometido, ha sido necesario el análisis de la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones de autoridad, la tarea de valorar pruebas, estudiar argumentos, trazar una solución que siempre mire por la justicia y el Estado de Derecho. Esta encomienda, que he protestado realizar conforme al artículo 128 de nuestra Carta Fundamental, me ha exigido desempeñarme en todo momento aplicando los principios de la carrera judicial, alejado de cualquier influencia que comprometa mi libre criterio como juzgador. Ambas esferas de mi vida, la académica y la profesional, me han llevado a considerar a la justicia electoral desde un enfoque de universalidad, porque los principios jurídicos, las instituciones procesales, los métodos de interpretación y argumentación son comunes al juzgador. Además, la justicia constitucional es una pieza clave en la materia electoral, porque en determinados asuntos el magistrado va a resolver un problema jurídico en el que hará prevalecer los valores y principios constitucionales. Como afirma Sagués, ningún sector del derecho, en resumen, es independiente del derecho constitucional. Señoras senadoras y senadores, mi convicción está definida por una justicia electoral incluyente, equitativa, humanista, sensible y eficiente. Mi visión de lo que representa un juez constitucional electoral está enmarcada en la conciencia pública de un tribunal para la democracia, la estabilidad social, la gobernabilidad y los derechos humanos. Por ello, hago patente que uno de los reclamos de quienes intervienen en los juicios electorales es la falta de uniformidad en los criterios jurídicos y en ocasiones también la ausencia de expectativas claras sobre lo que sucederá en los procesos jurisdiccionales. Al final, los justiciables esperan la misma regla de trato en casos análogos. En un Estado democrático, las sentencias mantendrán la consistencia de lo que se ha dicho y únicamente se apartarán del precedente cuando se ofrezca una razón suficiente. Hago eco de las reflexiones de un distinguido ministro mexicano en su discurso de toma de posesión como juzgador constitucional, al señalar que existe la obligación de saber trabajar en equipo, de tener continuidad, pero también paradójicamente de encontrar la ruptura. Y cito, continuidad porque uno está obligado a seguir el camino trazado, honrar la historia y entender las razones de lo hecho. Ruptura porque es la ley de la vida de que cada generación debe ver su tiempo como algo nuevo, una oportunidad de mejorar, de avanzar y de corregir. Fin de la cita. Por ello, mi forma de pensar se orienta en la construcción de una doctrina jurisprudencial electoral que asegure a los actores políticos la garantía de que las decisiones de la Sala Superior serán eficaces, brinden seguridad jurídica, produzcan equilibrio en las instituciones electorales, respeten el principio de libre autodeterminación de los partidos políticos y maximicen los derechos humanos. Es necesario consolidar al Tribunal Electoral como un auténtico tribunal para la democracia. Su labor no se agota en la justiciabilidad de la política, sino que en cada proceso electoral que se somete a un escrutinio constitucional, se avanza hacia la construcción de una legitimidad que deben observar los ciudadanos de sus instituciones democráticas. Porque en la delicada función de juzgar la constitucionalidad de una elección se encuentra el interés nacional de proteger la voluntad popular. Estos planteamientos fundamentan mi convicción sobre el papel que debe desempeñar el juez constitucional electoral, cuya función vinculo con las siguientes propuestas. Primera,
un modelo de tribunal para la democracia. El Tribunal Electoral debe generar un sólido bloque jurisprudencial a partir de la interpretación de los fundamentos y valores políticos de la Constitución, el principio democrático, el de soberanía popular y el principio de legitimidad política como valores supremos que dan contenido a los principios rectores de la función electoral. En el constitucionalismo de principios, la democracia es el eje fundamental de la construcción social y la Constitución representa su garantía jurídica. Es innegable que estos elementos corresponden a los principios, valores, estructuras y fines del Estado democrático, cuya naturaleza es esencialmente constitucional y por ende es lo que la Sala Superior debe tutelar. Segundo, legitimidad del Tribunal Electoral. Las sentencias deben brindar seguridad jurídica a los actores políticos y a las instituciones. Las interpretaciones sobre el acceso a la jurisdicción y la solución de los casos concretos deben realizarse conforme a los principios de uniformidad de criterio y de coherencia. Tercero, propongo que junto con mis pares realicemos una revisión a los precedentes que se han generado sobre la procedencia del recurso de reconsideración, para así unificar los criterios que aseguren en qué casos y bajo qué supuestos debe ser procedente el recurso de reconsideración en aras de atender los reclamos de quienes litigan en esta materia. Cuarto, un tribunal electoral comprometido con la justicia abierta. La justicia cercana a la gente puede abrir los escenarios a la deliberación pública. Los espacios digitales son el campo propicio a partir del cual la justicia constitucional electoral abra sus puertas al diálogo. Por ello, es necesario reflexionar la idoneidad de instrumentar, una vez emitidas las sentencias, la discusión de sus contenidos a través de quienes estén interesados en realizar reflexiones sobre los casos y que ésta sirva de base para sus futuras deliberaciones, sin que esto implique, desde luego, la ruptura de la independencia y autonomía que tiene el Tribunal Electoral, sino que simplemente implica un diálogo con los justiciables, con quienes estén interesados en la justicia electoral. Agenda política. También se debe reflexionar sobre la formación de políticas judiciales al interior, enfocadas a un gobierno judicial eficaz, eficiente, con disciplina presupuestal, responsable y transparente. Al exterior se deben percibir los desafíos globales de la democracia. Es preciso un diálogo para generar colaboración y coordinación con el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, los tribunales electorales locales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se propone una actividad judicial de alto rendimiento, que es característico de la función judicial electoral. Trabajar con lo que se tiene en una coyuntura económica compleja, otorgando un servicio público de justicia con el más alto grado de calidad, prontitud y completitud. Los temas que ameritaron mi reflexión, presentados ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los siguientes. En el primero, expuse el criterio del alto tribunal sostenido en la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas, vinculada con el tema de la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales locales. En este asunto, recordemos que la Suprema Corte, ante el cuestionamiento de que el Código Electoral para el Estado de Veracruz omitió dotar al Tribunal Electoral de presupuesto para su operación y funcionamiento, consideró que bajo el nuevo marco constitucional, las entidades federativas están obligadas a garantizar en sus constituciones y leyes en materia electoral que las autoridades jurisdiccionales gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, que entre los elementos que los garantizan está el relativo a contar con un presupuesto suficiente, así como con los elementos materiales y humanos para el cumplimiento de sus fines. En el segundo tema del ensayo, abordé la paridad de género, la cual marcó un hito en la historia del constitucionalismo democrático mexicano, que transitó de un sistema legal de cuotas a un principio constitucional. Esta tarea resultó de gran relevancia porque rompió la brecha que impedía una auténtica igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer en la representación política. Las razones anteriores motivaron mi inquietud para analizar la sentencia dictada en el recurso de reconsideración 294/2015, pronunciada por la Sala Superior, dado que los argumentos que en ella se expresaron trazan los derroteros sobre la efectividad y progresividad de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral. La Sala Superior sentó jurisprudencia sobre la paridad de género, haciéndolo extensivo
a las elecciones de ayuntamientos y también estableciendo que en principio se desarrolla en dos dimensiones, vertical y horizontal. En un primer momento consideró que no era aplicable la dimensión horizontal cuando el proceso electoral ya había iniciado. Con posterioridad, abandonó ese criterio en la lógica de que ya había emitido jurisprudencia definiendo la obligación de todas las autoridades electorales y los partidos políticos de atender esa figura con independencia del avanzado del proceso comicial. La jurisprudencia sustentada por la Sala Superior tiene el mérito de reconocer a la paridad de género como un mandato de optimización, pero a mi juicio, en la sentencia analizada, pudo ser oportuno un ejercicio de ponderación frente a otros principios subyacentes, tales como el democrático, la efectividad del sufragio y la certeza, puesto que en el caso que se analizaba, la campaña electoral concluyó 7 días después del dictado de la sentencia. Consciente de que los reclamos ciudadanos modifican a pasos agigantados el comportamiento social, el papel judicial debe ser cada vez más decisivo, como un llamado no solo a resolver un conflicto, sino también a dar respuestas razonables que satisfagan la pretensión de lograr las justas aspiraciones de los seres humanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. Vamos a comenzar las intervenciones de las y los señores senadoras, senadores que harán las preguntas pertinentes. Comenzamos dándole la voz a la senadora Marta Tagle, por favor, si es tan amable. Gracias, senadora. Bienvenido. Usted sabe que el procedimiento llevado a cabo por la Suprema Corte para conformar las ternas desde la sociedad civil organizada ha sido cuestionado por ser poco transparente los criterios para integrar y conformar estas ternas. Uno de los temas más discutidos fue la forma en la que se acreditó por las y los aspirantes el requisito establecido en la fracción segunda del artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en acreditar conocimientos en derecho electoral. ¿Cuál es su opinión respecto del procedimiento de selección de las y los candidatos e integración de las ternas llevado a cabo por la Suprema Corte? ¿Qué parámetros debió haber tomado en cuenta la Corte, además de transparentarlos para tener por acreditada la experiencia electoral? Y si podría compartirnos su experiencia en materia electoral y con qué documentos los acreditó en la Corte. Y otro tema que tiene que ver con su ensayo y en torno a un caso reciente en materia de género. En los últimos meses se ha discutido en distintos foros el tema de la violencia política de género. Al respecto, la Sala Superior ordenó la reincorporación de 2 presidentas municipales en Chiapas, Ochuc y San Pedro Chenaló. Ahora bien, en el debate del asunto de Ochuc se sostuvo por algunos magistrados que existía un vínculo indisoluble entre los actos de violencia y la presión que afectó la libre voluntad de la alcaldesa, misma que provocó que solicitara licencia por tiempo indefinido. Sin embargo, también se sostuvo que no existían elementos para concluir que el rechazo a la gestión de la alcaldesa fue necesariamente por su condición de mujer. En ese contexto me gustaría saber, para usted, ¿cuáles son los elementos que configuran la violencia política de género en un caso concreto, o dicho de otra manera, cómo podemos distinguir técnicamente un caso de violencia política de género de otro tipo de violencia? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias por su pregunta, senadora Tagle. En relación con el proceso que se siguió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimo que cumplió con los parámetros de transparencia. Se lanzó la convocatoria, los aspirantes cubrimos los requisitos, específicamente el que usted se refiere a acreditar conocimientos en materia electoral. En el caso de su servidor, he cursado estudios de maestría en Derecho Constitucional y de doctorado en la misma materia, en donde he cursado diversas asignaturas vinculadas con la materia electoral. Tuve la oportunidad también de cursar un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM específicamente, y además de haber cursado el diplomado en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en relación con el proceso, considero que dentro de la soberanía de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñó el procedimiento constitucional que le pareció pertinente e idóneo para la selección de los aspirantes en una primera etapa de 42 aspirantes,
seleccionándolo de acuerdo hasta donde sé a los perfiles, contacto con el derecho electoral y su trayectoria también como juzgadores y otros diversos supuestos. Creo que la Corte en este procedimiento realizó una selección mixta de los perfiles de todos los candidatos para llegar finalmente a la etapa de selección de 21 aspirantes a ocupar el cargo de la Sala Superior. Considero que sí se cumplió con la transparencia y en ese sentido pues no podría criticar el proceso de selección que llevó a cabo la Corte. Por otro lado, en relación con la violencia de género, en estos casos considero yo que hay dos criterios. Primero, hay un protocolo que ya emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también hay una decisión emitida por la Organización de las Naciones Unidas en relación con la violencia de género y señalan que se trata de todo acto u omisión que precisamente impacten en el ámbito psicológico, físico, tanto de la persona involucrada, de la mujer involucrada como de su familia, que le impidan precisamente acceder de manera libre a un puesto, ya sea de elección popular o a un puesto de carácter directivo político. Sí, pero me gusta, bueno, en este punto, si me permite, dos cosas. Primero, con respecto al primer tema, le preguntaba si usted consideraba que se había acreditado suficientemente la parte de la experiencia electoral de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria. Y por otra parte, el punto tiene que ver que cómo se diferencia un asunto de violencia en general relacionado con una campaña o ya en un cargo público con violencia política de género. ¿Cuáles serían las condiciones que un juzgador tendría que verificar para identificar que se haya cometido violencia política en razón de género? Muchas gracias. En relación con la primera pregunta, yo considero que sí acredité los requisitos de idoneidad, de elegibilidad, con la documentación y los antecedentes académicos que le he referido. Desde luego esto ya quedó en manos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien así calificó la elegibilidad. Por otra parte, la diferencia entre violencia de género como un concepto general y la política es esencialmente en virtud de que los actos o omisiones gravitan precisamente para impedir, obstaculizar el ejercicio del poder. En general yo así lo consideraría. Muy bien, muchas gracias. Por favor, tiene la palabra el senador Carlos Puente, si es tan amable. Muchas gracias. Don Felipe, sea usted muy bienvenido a este Senado de la República. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. La primera sería referente al tema de fiscalización de los gastos de campaña y la entrega de los informes contables. En el artículo 38 del reglamento de fiscalización establece que los sujetos obligados, candidatos y partidos, deben realizar el registro contable y dice ahí en tiempo real. Entendiendo por tiempo real el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta 3 días posteriores a su realización. Y además, fuera de estos plazos, ya no se podrá hacer modificaciones ni precisiones a la información. Me gustaría, respecto a ese tema, preguntar y conocer su opinión al respecto de este plazo. También conocer si se sacrifica la calidad e incluso la veracidad de la información por la inmediatez del plazo que se les ha dado, conocer su opinión. En materia electoral, esta sería una segunda pregunta, nuestra Constitución Federal prevé en su artículo 41 el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado para partidos políticos. Quisiera conocer su opinión de lo que sucede con los candidatos independientes que no provienen ni forman parte de ningún instituto político. Si el principio se extiende para aplicarles a ellos también, conocer su opinión. Y también mencionar el pasado 30 de agosto del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió un acuerdo por el cual se facultó a su personal jurídico a consultar el sistema integral de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El objetivo
objetivo de este acuerdo fue verificar la documentación proporcionada. Con estas acciones, el propio Tribunal Electoral se estaba llegando de elementos probatorios no proporcionados por las partes. Estas facultades del juzgador, quien precisamente juzga y decide conforme a lo que las partes proporcionaron, me gustaría conocer su opinión si es que interfieren con el principio procesal de la carga de la prueba. Por sus respuestas y atención, muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, señor senador Puente. En relación con la primera pregunta, la fiscalización de gastos de campaña y el plazo de 3 días, considerado en el artículo 38 del reglamento correspondiente, dada la naturaleza del procedimiento al que nos estamos refiriendo, yo considero que sí es un plazo razonable, que está dentro de una finalidad constitucionalmente válida. Voy a tratar de explicarme. El Poder Constituyente Permanente crea este sistema de fiscalización buscando generar equilibrios y que se cumpla con el principio de equidad. Es una de las herramientas que se considera en la reforma de 2014 y precisamente se desarrolla ya en la normatividad el hecho de que la contabilidad debe rendirse en tiempo real, así lo señala el EGIP. Ya en el plano reglamentario, el Consejo General del INE aprueba un reglamento en donde se dan también, además, a los partidos 3 días más. Se cuestiona si ese plazo permite cumplir con las finalidades de la fiscalización. Yo considero desde un punto de vista constitucional que es un plazo razonable, atendiendo precisamente a la finalidad que se busca con este tipo de sistemas, que es la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad. De tal manera que para mí sí resulta un plazo adecuado. Obviamente entiendo la dificultad por la premura de este plazo para los partidos políticos de recabar los documentos, incluso soporte de la contabilidad, pero también la propia ley obliga a los partidos a llevar una contabilidad específicamente estructurada para responder a estos requerimientos. Sería mi respuesta en torno a este planteamiento. En relación con el principio de prevalencia, respecto al financiamiento para los candidatos independientes, en este caso recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, sostuvo que el principio de prevalencia también era aplicable para los candidatos independientes. Sin embargo, con posterioridad, la Sala Superior, hasta donde tengo presente, consideró que este principio de prevalencia no era aplicable a los candidatos independientes, precisamente partiendo del propio presupuesto que dio la Corte al analizar la diferencia entre los partidos políticos, sus finalidades, y los candidatos independientes y su transitoriedad. La Sala Superior consideró que, dada esa diferencia, no operaba en este caso el principio de prevalencia del financiamiento de carácter público. Aquí yo creo que tendríamos que echar mano de la figura de la contradicción de tesis seguramente para que se resuelva este punto jurídico que es importante. En relación con el acuerdo 30 de agosto de 2016, efectivamente la Sala Superior consideró necesario, precisamente para vigilar o realizar los trabajos, más bien, en este caso, motivó en su acuerdo general el hecho de que existían en trámite dentro de la Sala Superior cierto número de asuntos, si no mal recuerdo, más allá de 200 y otros tantos, 3 o 4 en las salas regionales, y señaló que entonces era necesario que, dada esa cantidad de asuntos que se encontraban en trámite, era necesario que el personal jurídico de la Sala Superior
pudiera acceder a través de sistemas informáticos precisamente a consultar el sistema integral de fiscalización. En este caso se criticó por parte de uno de los magistrados de la Sala Superior que formuló un voto particular en contra de este acuerdo, considerando que venía la ruptura del principio de equidad y de carga de la prueba. Yo consideraría que no, precisamente porque este acuerdo lo único que atiende es precisamente a que se verifiquen los datos que proporcionan las partes y está en consonancia además con la naturaleza del propio proceso de fiscalización y finalmente porque aplicaría el principio de oportunidad de la prueba y consideraría yo aquí que nos tendríamos que alejar de rigorismos en relación con el onus probandi respecto del sistema de fiscalización, dada la premura y rapidez con la que se tiene que desahogar. No sé si respondí a su pregunta. Muy bien, gracias, senador. Por favor, senador Benjamín Robles, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Pues bienvenido, magistrado Fuentes Barrera. Resulta por demás evidente quienes tuvimos la oportunidad de revisar los documentos que hizo llegar y ver que tiene de verdad una vida académica y jurisdiccional pues muy importante. Y también lo que yo pude observar es que sin duda la materia civil es la disciplina que ha ejercido usted en el Poder Judicial durante los últimos años. Pero estrictamente en lo que se refiere a la materia electoral, solo acredita 2 diplomados, es lo que yo pude observar. Sí, efectivamente yo soy de los que cree que la actualización del conocimiento es loable para ampliar la visión a la hora de resolver los asuntos, pero creo que usted no podría desmentirnos que estudiar el derecho electoral no es igual que practicarlo y ejercerlo, y mucho menos cuando se es juzgador. De todas suertes, creo que en este proceso de selección nos vemos obligados a verificar puntualmente, pues aquí los requisitos que se exigen para integrar este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país y por ello, pues sí también subrayo que creo que el conocimiento y la experiencia resulta determinante en los criterios y tutelas efectivas que día a día se discute en esos ámbitos. Pero sin ánimo de controvertir, yo quisiera preguntarle, ¿qué es para usted la justicia electoral? ¿Qué importancia le da usted a la argumentación y a la labor interpretativa del juzgador en los asuntos que le son sometidos a su consideración? Por otra parte, quisiera referirme a parte de los ensayos que presentó usted y efectivamente aborda una cuestión que es de suma importancia para la labor jurisdiccional, la verdadera independencia de los tribunales electorales en las entidades federativas. La cuestión que usted plantea en este ensayo es qué tanto afecta la decisión del Congreso respecto de la asignación del presupuesto para estos órganos. Yo, magistrado, le quisiera pedir que nos platique qué posición asumiría usted como magistrado de la Sala Superior cuando recurriesen a la máxima instancia consejeros de los organismos públicos locales o magistrados de las entidades federativas y denunciasen violación a la autonomía presupuestaria y de gestión en lo que se refiere a la integración, a la aprobación del paquete fiscal y presupuestario subsecuente por parte de los congresos locales, etiquetando partidas distintas a las que realmente necesitan estos entes. Y le quisiera solicitar a la secretaria de esta mesa de la comisión que me obsequiaran hacer una pregunta para concluir adicional, porque me parece muy importante, tiene que ver con el derecho de réplica. Usted debe saber que el Tribunal Electoral emitió jurisprudencia, la 13/2013, en la que se señaló que el derecho de réplica en materia electoral se tutela o se tutelaba a través del procedimiento especial sancionador bajo el argumento de que, y abro comillas, debe resolverse con prontitud, ya que si este derecho se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos
por lo que su expeditez se justifica por la brevedad de los plazos del proceso electoral, y cierro comillas de esta jurisprudencia. Le platico que cuando aquí en el Senado se discutió la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución de nuestro país, en materia de derecho de réplica, nosotros, bueno, la senadora Angélica Lepeña y un servidor, la votamos en contra, y una de las razones que expusimos fue que si la réplica electoral se tramitaba bajo las reglas de este procedimiento civil, en lugar del procedimiento especial sancionador, como finalmente quedó, se les sujetaría a plazos demasiado largos que ocasionarían que se perdiera la oportunidad y también la celeridad fundamentales en materia electoral en virtud de la propia brevedad de los plazos electorales. Por eso le pregunto en relación a esto, que ha contextualizado las preguntas que le quiero formular, ¿qué opinión le merece a usted la regulación del derecho de réplica en materia electoral contenida en la Ley de Derecho de Réplica? ¿Considera que la forma en que se tramita actualmente garantiza el ejercicio de este derecho de mejor manera a través del proceso especial sancionador? ¿Garantiza mayor oportunidad esto a la réplica electoral? ¿Considera usted, señor magistrado, que los plazos más amplios del nuevo procedimiento beneficia a aquellos medios de comunicación que, pues muchos podemos decir, sí manifiestan interés en impulsar a un candidato, emiten información falsa sobre los contendientes para perjudicarlos, o a los partidos políticos que acostumbran recurrir a la guerra sucia, a la difamación y el enlodamiento como su principal estrategia de campaña? Sé que han sido muchas preguntas, pero me voy a poner de acuerdo con la senadora para no hacer una segunda ronda. Muy bien. Por favor, tiene usted eso. Sí. Gracias, señor senador, muchas gracias. ¿Qué es la justicia electoral? Pues precisamente es la aplicación de los principios y valores constitucionales y llevados al campo de la democracia, permitir el acceso al ejercicio del poder, de la representatividad, de la legitimidad y de la soberanía popular. Es legitimar a quienes representan al pueblo de México, que es en quien finalmente reside la soberanía popular. Para mí ese sería el concepto de justicia electoral. En relación con la importancia de la argumentación del juzgador, considero que es vital, porque es donde se consolida la legitimidad precisamente de un juzgador, y principalmente de un tribunal constitucional como lo es la sala electoral. En términos del artículo 99 de la Constitución, yo considero que con independencia del control abstracto que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tribunal constitucional, y como tribunal constitucional tiene que juzgar y argumentar en función de principios y valores. Principios y valores que son llevados a la interpretación del campo normativo que rige en la materia electoral. Es vital la argumentación. La siguiente pregunta es si se acudiera por parte de tribunales, de entidades federativas o de OPLES ante la Sala Superior, alegando precisamente que existe el problema de la autonomía financiera. Fíjese usted que viene a mi mente un precedente en donde se cuestionó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad de que se pusiera en riesgo la independencia y autonomía de los jueces constitucionales mexicanos. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creó una comisión que precisamente tutelaba esa independencia y esa autonomía. En materia electoral se me ocurre que pudiéramos darle curso a una petición de esta naturaleza a través de los expedientes llamados JE, que se refieren precisamente a asuntos que pudieran ser competencia de la Sala Superior, pero que no están previstos en curso o de un determinado curso legal. Entonces, de esa manera yo tramitaría así un JE para defender la independencia y autonomía de los tribunales electorales o los OPLES, que según fuera el caso, como instructor. Ya el fondo ya sería un tema diferente, pero de esa manera procedería para darle la tramitación correspondiente.
Por lo que hace al derecho de réplica, creo que compartiría el criterio de la Sala Superior. A mí me parece que por la naturaleza del procedimiento especial sancionador sí puede operar ese derecho de réplica específicamente, como lo decía yo, por la velocidad con la que tiene que tramitarse, por su propia naturaleza, y creo que ahí se daría específicamente ese derecho y se agotaría. Esa sería mi postura. Muy bien, muchas gracias. Por favor, tiene la palabra el senador Raúl Gracia, si es tan amable. El rojo. Ok. Bueno, buenas. Yo quería azul, pero no había. Sí, por eso dije, ¿dónde está el bueno? Exactamente, hay una discriminación, pero bueno. Buenas tardes, magistrado. Me voy a agradecerle su presencia. Y bueno, creo que el derecho electoral cada vez tiene más reglas y complica más la aplicación de las mismas. En entendido que la desconfianza es la premisa básica de la democracia en nuestro país. Y uno de estos casos es la sub- y sobrerepresentación. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque estamos por una vía, a través de la reforma electoral pasada, pues fijamos estos parámetros de sub- y sobrerepresentación en la conformación de los órganos colegiados de poder, específicamente los poderes legislativos locales y obviamente el Congreso de la Unión. Igualmente le quitamos fuerza a los partidos políticos en aras de los derechos humanos y de la libertad individual, como si no existieran también derechos referente a estos entes colectivos que representan pues a miles y miles de seres humanos. Y tenemos este supuesto y quisiera ver cuál sería su criterio para solventarlo. Determinada entidad política gana un número de mayorías superior a su porcentaje, y en la asignación de RP que le tocaría en fórmula lisa y llana se da el supuesto de sobrerepresentación, y en consecuencia no se aplica la regla ordinaria, sino esta especial para evitar la sobrerepresentación. Y pueden pasar dos supuestos, ya sea la renuncia de un candidato, hoy diputado electo por mayoría relativa, a la bancada o peor aún al partido político, o inclusive un caso más extremo, un ciudadano que accesa a una curul en un congreso a través de la representación proporcional, que sí está permitida, limitada en esta sobrerepresentación, y renuncia ya en el acceso al cargo a la bancada o peor aún al partido político. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto, si el partido político tiene o no derecho, en cada uno de estos dos casos, a exigir, ya sea que se quede dentro del partido político, o inclusive que si no lo quiere hacer, pues que se le retire la curul en función de que está recibiendo un perjuicio por la pertenencia autónoma o independiente respecto a su representación que le tocaría en base a estos parámetros. Muchas gracias, señor senador. Para dar respuesta a su pregunta, yo primero pondría en la mesa el siguiente punto. La representación proporcional implica precisamente la posibilidad de que se represente la ideología de los partidos. En la mayoría relativa estamos en presencia de que se vota por la persona. En la representación proporcional estamos votando por la ideología de los partidos políticos. El constituyente permanente, precisamente, para darle legitimidad, que es lo que está en juego, a un órgano legislativo determinado, consideró estos límites, estos techos y este piso, para evitar precisamente los fenómenos de sobre y subrepresentación. Yo considero que en el caso que usted me plantea, la conformación de los diputados, senadores electos por el principio de representación proporcional, operaría una vez que ya se asignaran los diputados por mayoría relativa, y entonces ya se generaría el cómputo para establecer, en función de los parámetros que nos marca la ley electoral,
cuántos diputados le tocan de representación proporcional. Y ahí es donde operarían ese techo y ese piso para fijar la sobre o la subrepresentación. No sé si con esto di respuesta. No. A ver, voy a poner el caso un poquito más práctico. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que es al que yo pertenezco. Pues al que pertenezco, ni modo que diga otro. No conozco otro. Ok. Le tocan 10 diputados de mayoría relativa, lo cual corresponde al 40% de un congreso local. Su votación estatal dio para el 40%, le puede tocar un máximo de 48, le tocan únicamente 2 RPs, cuando en la fórmula lisillana le tocarían 5, por decir algo. Entonces, hay 3 que si no hubiera estas topes de representación, llegarían a una curul en el Congreso local o en su caso Cámara de Diputados Federal. ¿Qué pasa si uno de estos 2 que accede al RP, donde usted ya reconoció, yo creo que en ambos casos representar una ideología porque pues, la plataforma con la que compiten es esta, pero vamos para simplificar el asunto nos vamos exclusivamente a RP? ¿Qué pasa si uno de estos de RP ya asignados renuncia a su militancia o a la bancada y en consecuencia pues está perjudicando a un tercero? Creo que ya no hay nada por hacer, ni podría el partido que llevó a ese candidato considerar que se sustituya, a pesar de que lo llevó por representación proporcional. Yo consideraría que ya está dentro de sus facultades el apartarse de esa ideología y realizar su labor como legislador, sin que por esto se genere la posibilidad de que para ese partido político que recibió esa ausencia pudiera operar una sustitución. Yo así lo consideraría y no sé si con esto pudiera dar respuesta. No coincido, pero Gracias. Está bien. Bueno, ahora tiene la palabra el senador Enrique Burgos, si es tan amable. Bienvenido, señor magistrado. Yo le pediría más bien un punto de vista, una percepción, un comentario. Efectivamente, la Constitución le asigna en su artículo 99, en la fracción segunda, diversas atribuciones a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras, 2 declaraciones muy importantes. Una, la declaratoria de validez de la elección, y segunda, la declaratoria de presidente electo. Por un lado. Por el otro, efectivamente se trata de el acto jurídico. El acto jurídico tiene, desde el punto de vista formal, es un acto jurisdiccional. Desde el punto de vista material, es decir, desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, pues también es un acto jurisdiccional, formal y materialmente. Sin embargo, cuando concluye la última fase, la declaratoria de presidente electo, toca ya ámbitos de orden político, es decir, toma una definición política. Nada menos que definir quién será, pues no solamente el titular del Ejecutivo, el presidente electo, sino, en cierto sentido, el jefe de Estado. La definición la asume la Sala Superior a través de esta facultad. En otro contexto distinto, cuando el presidente de la República no puede rendir protesta ante el Congreso, lo podría hacer ante las mesas directivas de ambas cámaras, pero si no fuera posible, también lo podría hacer ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde intento vincular su comentario, su punto de vista. El rango que tiene la Sala Superior, desde luego que es un rango como última instancia en materia electoral, pero no es la Suprema Corte. Si se trata de rangos,
el titular del Ejecutivo debería ir parejo con el rango que ocupa la Suprema Corte. ¿Cómo es que en el artículo 87 dice, si no puede rendir protesta con todos ellos ante la Corte, ante el presidente de la Corte, y en el otro le da facultad a la Sala Superior para decir, declaro que es el presidente electo? ¿En dónde está la vinculación? Ese es el punto de vista. ¿En dónde está la vinculación para que un acto formal y materialmente jurisdiccional de ese calibre, con esas facultades, tome una definición de carácter político en el ámbito de la gobernabilidad y en el ámbito democrático también? Me gustaría conocer su punto de vista, señor magistrado. Muchas gracias, señor senador Burgos. En este supuesto yo considero que aun cuando esta atribución sea exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no excluye el hecho de que la Sala Superior del Tribunal Electoral sea la autoridad de última instancia en la materia jurisdiccional. Sin embargo, también considero que el constituyente permanente es el que define las atribuciones, competencias de cada uno de los órganos de Estado. Y aquí considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, es quien debe asumir esa responsabilidad y esa función. Quiere decir que en todo caso la Sala Superior tiene una instancia, una facultad para desenvolver actos de gobernabilidad o definir actos de gobernabilidad democrática. La Sala Superior para definir actos de gobernabilidad. Sí, es decir, una definición que va a redundar en una repercusión, valga la redundancia, de gobernabilidad democrática. Claro, finalmente, pues al calificar tanto la elección como hacer la declaratoria de presidente electo, pues, realiza actos que vinculan precisamente a la gobernabilidad del país. Es uno de los poderes con los que funciona el Estado mexicano y gravita sobre ese ámbito. Yo consideraría que sí. Que sí. Sí. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. Vamos a tomar una pregunta de la sociedad civil y la academia que nos fueron enviadas para que usted tenga la amabilidad de contestar. Sí. La toma y nos la pasa para que la podamos leer. Muy bien, la pregunta es la siguiente. La hizo el doctor Alberto Abad Suárez Ávila y dice, en la resolución de acciones de inconstitucionalidad, cuando es materia electoral, la Suprema Corte puede consultar a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que dé su opinión. ¿Qué valor debe de tener la opinión que rinda la Sala Superior frente a la de la Suprema Corte? Se la repito nuevamente, en la resolución de acciones de inconstitucionalidad, cuando es materia electoral, la Suprema Corte puede consultar a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que dé su opinión. ¿Qué valor debe de tener la opinión que rinde la Sala Superior frente a la Suprema Corte? Por favor, si es tan amable en contestar. Muchas gracias, señor senador. Muy amable. Sí, normativamente sí está reglamentado el hecho de que en las acciones de inconstitucionalidad que versan específicamente en materia electoral, debe darse vista a la Sala Superior para que éste formule una opinión en torno a la acción que se plantea para el control abstracto de una ley en la materia. Normalmente lo que pasa en la práctica es que sí la Sala Superior rinde su opinión. Yo he visto asuntos en donde el Pleno hace referencia cuando resuelve sí a la opinión, a veces no la toma en consideración, pero generalmente en materia electoral sí interviene en esta parte la Sala Superior.
no tiene más que un valor de mera consulta, de mera opinión, como lo equipararía yo a los alegatos, no trasciende para formar parte de la litis, y en este caso para mí no tendría ninguna vinculatoriedad ni obligatoriedad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, muchas gracias, señor magistrado. Hemos terminado la comparecencia con usted. Le damos las gracias y le pedimos a la Secretaría Técnica que sea tan amable de acompañarlo y por favor que entre el siguiente magistrado para su comparecencia. Muchas gracias.